Dios les bendiga, hermanos. Qué rápido pasan las horas. De pronto, cuando uno se entera del privilegio, ¿verdad? Se viven de una manera diferente. Dice la Escritura, quisiera leer este verso de Efesios 6:19. Dice el apóstol Pablo, escribe para nosotros, dice: y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de eso por las predicaciones que hemos oído, cómo se ha expuesto y se expone la verdad del Evangelio? ¿Qué necesidad tenemos que nos sea dada palabra al abrir nuestra boca para aquellas ovejas que nos esperan en casa, en nuestra ciudad? Saben que venimos acá y esperan que seamos llenos, que Dios nos dé algo, nos revitalice, nos dé el combustible para el año que se reinicia hasta septiembre 25, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y es que Dios nos da el conocimiento de su palabra. Lo que Dios es, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, es imposible para la mente del hombre captarlo o entenderlo, o por sentido común, o imaginarlo. Y vemos de ahí en las religiones una imagen vaguísima, distorsionada, errónea de lo que es Dios. El hombre está incapacitado para entender a Dios. Es Dios el que se revela, nos da el conocimiento, pero no el entendimiento hasta que no venga la revelación. Cuando nosotros vamos a la escuela, cuando nosotros nos sentamos a aprender algo de la vida natural, de la vida en la que vivimos, pues el conocimiento nos da cierto entendimiento de acuerdo al cociente intelectual que Dios nos dio, a la inteligencia, como el Señor nos dotó. Entendemos algo de acuerdo al conocimiento, pero esto no es así con lo de Dios. Dios envía el Evangelio como una verdad revelada al hombre, para que ese conocimiento y la revelación del Espíritu nos lleve al entendimiento, al nivel que Dios quiere, un nivel que va creciendo, nos lleva al entendimiento de qué es Dios. El misterio del Evangelio es que el mensaje, la verdad de Dios, viene al hombre y le fluye entre las manos, pero no lo puede tomar, no lo puede entender, si no es por el nuevo nacimiento y por el Espíritu Santo. Padre, por favor, te rogamos que nos des esa palabra en nuestra boca para llenar el corazón de aquellas ovejas que se sientan a escucharnos semana tras semana en los diferentes cultos, que escuchan, Señor, la palabra y que anhelan recibir no solo la leche espiritual no adulterada, sino también el alimento sólido. Conforme a esta palabra, Señor, de Efesios 6:19, danos a todos. Te rogamos, te pedimos que sea para todos esa palabra, para que al abrir nuestra boca demos a conocer, y por tu revelación, por tu Espíritu, tu pueblo pueda captar, entender el misterio, lo misterioso, el misterio del Evangelio. En el nombre de Jesús, ministra eso, Señor, te lo ruego,
en nuestra vida, y aquellos que nos escuchan y en la lejanía y donde sea, hasta donde llegue esta palabra, por favor, haz vida, haz un rema para cada uno de nuestros espíritus y almas, esta bendición de ser llenada nuestra boca para dar a conocer sin temor este misterio maravilloso del Evangelio. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y lo recibimos. Amén y amén. Démosle la ofrenda fuerte al Señor. Hermanos, en el griego clásico, en el griego antiguo, existía la palabra evangelión, la palabra que ahora nosotros usamos como evangelio. Para nosotros la palabra evangelio se refiere a la salvación que Dios le otorga al hombre, que pone a disposición del que cree, pero lo pone a disposición de toda la humanidad para que el que crea pueda tomar esa salvación. Pero siempre en Cristo y a través de Él es que se obtiene esa salvación. Pero esa palabra tuvo una transformación, porque antes de la revelación de Cristo, en el griego clásico, me maravillaba esto cuando lo leía, porque la palabra evangelio quería decir o significaba para los griegos una recompensa. En el año de la recompensa que vivimos actualmente, una recompensa que se daba al que llevaba buenas nuevas. Así se usaba la palabra, así se traducía la palabra evangelio antes de que fuera incorporada al lenguaje cristiano. También significaba evangelio el mensaje en sí mismo, una buena nueva en sí misma, y significaba el anuncio de una victoria. Qué maravilloso ver cómo el Espíritu Santo va tomando esa palabra que los griegos, con su imperio basado en el conocimiento, en el entendimiento, que eso fue lo que desarrollaron, y cómo el Espíritu Santo toma esa palabra y se la otorga a Pablo, que es el que más la usa. Juan la usa una que otra vez, una o dos veces, y Pedro igual. El que más la usa es Pablo en todo el Nuevo Testamento, refiriéndose digamos a algo nuevo que venía, dándole un nuevo sentido a la palabra evangelión. Y como que así parece, ¿va? Como que es una cosa grande, un evangelión, ¿va? O un evangelion, como decía el hermano Tito. Pero también significaba un mensaje que proporcionaba gozo. Mira el significado que le daba el mundo antiguo. Me voy a poner bien ese. Y entonces por el Espíritu Santo viene, pero perdón, me perdí. No, ahí está el reloj. Viene el Espíritu Santo y fluye en Pablo, y él empieza a dar un nuevo sentido a la palabra evangelio para los cristianos, para lo que se iba a escribir. Viene el apóstol Pablo y empieza a darle al evangelio el significado. ¿Qué es el significado? Esta letra no me escribe. Vamos a ver en azul. Es el plan eterno de Dios, divino le voy a poner. ¿Qué significado le damos? El plan divino, que tiene una recompensa para los que sigue teniendo ese sentido de anuncio de una victoria, de algo que provoca gozo, y es porque es ahora el plan divino, el plan eterno de Dios. También el evangelio, ¿qué es? ¿Qué es el evangelio? Es, digamos, la codificación. Voy a poner solo codificación de Cristo. En los 66 libros de la Biblia
donde está el Evangelio, porque el Evangelio no solo es el de Cristo. Eso nos lo revela Apocalipsis cuando nos habla de un evangelio eterno. Un evangelio que comenzó antes de la creación de Génesis 1:1. Comenzó con promesas que Dios le hizo a espíritus que vivíamos en aquel entonces. Promesas como que íbamos a tener vida eterna. Y fue, imagino yo, pues una plática o una enseñanza de Dios con nosotros, porque también nos concedió cosas que le pedimos. Nos concedió, así como creer, también sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Pero como eso no nos recordamos, quedó por escrito para que cuando tengamos un malestar, cuando estemos en una situación de sufrimiento, nos recordemos que nos fue concedido el amarlo y también sufrir por él. Bueno, cuando se ama se sufre, ¿verdad? Para eso nos dejaron casarnos, para que experimentemos eso, ¿verdad? Que en el amor hay un sufrimiento ahí, pero es sabroso, con amor es sabroso. Así como también, bueno, pero que ese no nos gusta mucho, pero nosotros le pedimos a Dios porque Él nos lo concedió. Eso, digamos, sucedió el evangelio eterno, que también se reflejó en las estrellas, en el cosmos, en la creación. Dios lo escribió ahí, como nos informa el Salmo 19, que el Señor habla en el cosmos. Pero digamos, ese no es el punto, sino que Dios ha venido dando las buenas nuevas, las promesas, ha venido dando su evangelio desde antes de la creación. Y ahora a nosotros nos ha tocado al final de los tiempos ya ver casi todo el plano ya hecho, y cómo Dios codificó en el evangelio desde Génesis 1, desde los corderos que se empezaron a sacrificar con Adán, nos codificó a Cristo. Pero también evangelio es un cambio interior. El evangelio no son ritos, no son órdenes seguidas por una voluntad poderosa, una voluntad ejercitada, sino que el evangelio tiene en su revelación, como Dios nos lo da a conocer y nos lo revela, que es un cambio interior, que es instantáneo en el nuevo nacimiento, pero que después requiere un tiempo para ir, bueno, bastante tiempo, años, requiere mucho tiempo para ir venciendo la ley del pecado que aún permanece en nuestros miembros, en nuestra vida, que al actuar nos hace llorar por nuestra debilidad, porque el bien que queremos hacer no lo logramos, sino el mal que no queremos, eso logramos. Tan fácil el mal. Y entonces, digamos, Dios entiende nuestra debilidad y no la toma en cuenta, porque no pone como requisito de salvación nuestras obras, sino que la fe. Para ser salvos es la fe, no es nuestra conducta. La conducta viene más adelante y es la que se va peleando en toda la vida, en todo nuestro desarrollo como cristianos, y es así como vamos avanzando, venciendo áreas o hectáreas o manzanas. A ver qué es bueno, manzana como la de Adán, son muchas las manzanas de territorio que no está conquistado por nosotros en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es el evangelio? El plan eterno de Dios, la codificación de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de Cristo, y también es pues un cambio de vida. Y es también, hermano, yo puse aquí, en mis notas puse que está adentro la estructura de la creación, que también eso los humanos no estamos informados, no lo sabemos ni lo entendemos.
Por eso, digamos, dice la Biblia que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó ahí. ¿Y por qué reinó? No tenía ninguna oposición. Lo que se transmitían los patriarcas de boca a boca se fue diluyendo y cayó, digamos, en el olvido a causa de la idolatría y el pecado. Pero a partir de Moisés queda por escrito la ley de Jehová, y el hombre empieza a entender, digamos, también por revelación, empieza a entender, digamos, las leyes de Dios. Una ley, digamos, muy interesante que nos empieza a explicar el Evangelio. Digamos, por ejemplo, en ese pensamiento tan pesado para los que ya estamos casados con bastantes años. Por ejemplo, nos enseña la Biblia, el Evangelio nos enseña que la relación matrimonial queda disuelta con la muerte. La ley que unía a la mujer con el hombre queda disuelta con la muerte. Y entonces explica Pablo, entonces dice, si una mujer se une a otro hombre estando su marido vivo, la tal es llamada adúltera. Pero si una mujer se une a otro hombre siendo viuda, la ley no dice nada de ella, no la puede llamar adúltera, porque la muerte eliminó la ley, esa ley. Pero no estarlo complicando mucho. Pero no solo estaba hablando, porque entonces si nos quedamos ahí, empezamos a discutir, empieza la señora a preguntarnos: mi amor, cuénteme, ¿y si yo me muero, usted qué haría? Pero no, dígame la verdad. No va a creer que yo me enojo, no voy a pensar que eso se va a volver un problema. Solo cuénteme, yo para saber en mi corazón qué realmente haría usted. Y uno sí dice, ¿verdad? Y uno ni lo piensa bien, sino lo que le dice: claro que sí, me casaría. Y todavía uno no discierne eso, sino que le pregunta: ¿y cuánto tiempo usted considera? Yo que unos 6 meses, digo yo, para. Pero ese verso no está para que pensemos así. No tengas pena, hijito, no tengas pena, hermano. Si se casa, ya todos ni lo sabemos. Pero más te vale que no, Cuti, dice. Pero el punto es que, digamos, después sigue la explicación el apóstol Pablo en Romanos y dice que lo que se refiere es a nosotros. A nosotros, que cuando nuestro marido murió, mató también a la ley. Pero eso nosotros nunca lo hubiéramos sabido, si no es que nos revela. La ley nos dio el conocimiento del pecado, nos dio el conocimiento de la muerte, nos dio el conocimiento de cómo se manejan los reglamentos y las leyes en toda la realidad, en todo lo que Dios creó. Y entonces empezamos a entender, y los hebreos empezaron a entender, por ejemplo, también la sustitución, como el cordero que llevaban ellos ante el altar aplacaba la ira de Jehová, que buscaba la santidad que no podíamos tener. Pero en esa sustitución Dios aplacaba su ira y nos miraba con misericordia. Bueno, los miraba a ellos con misericordia. Se empezó a revelar cómo se podía vencer la muerte, cómo se podía vencer el pecado. Empezó Dios a revelarnos cosas, y entonces hasta ahí reinó la muerte, hasta Moisés, porque pues vino el conocimiento. Y por eso ponía yo que el Evangelio también, el Evangelio del Padre en el Antiguo Testamento, el Evangelio del Hijo, el Evangelio del Espíritu Santo, fluyó y nos mostró cómo es la estructura, cómo está estructurada lo espiritual, no solo lo material, sino lo espiritual, para que nosotros podamos, digamos, intervenir
sabiamente, con sentido común, con conocimiento y entendimiento, como cuando reprendemos o como cuando llamamos a la bendición. Lo hacemos porque hemos aprendido en la palabra. El Evangelio nos revela, pero una de las cosas que nos revela es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Esto se va entendiendo, se va aprendiendo, digamos, durante la vida de uno. Uno va entendiendo cosas, pero Dios nos deja ciertas revelaciones. Por ejemplo, Filipenses 3:20 nos dice que nosotros tenemos ciudadanía en los cielos. No solo en un cielo, en todos los cielos. Aquí tal vez no, aquí tal vez tomaste el avión con temor porque no tenés esta ciudadanía. Pero uno locamente y tontamente anhela lo que no tiene. Pero yo quiero atraerte a que sepas que tenés otra ciudadanía que es maravillosa, porque ahí dice nuestra ciudadanía, nuestra, los creyentes, los que creyeron. Allá, si cuando vayamos a los cielos, ahí la migra no tiene nada que ver con nosotros. Si hay, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Ciudadanos del reino. Y otra revelación de quiénes somos es que somos una nueva criatura, que nacimos de nuevo. Esas son, digamos, principios fundamentales de quiénes somos nosotros para avanzar en un conocimiento más profundo de nuestra identidad. Esta es aquel cántico que también es un verso que a mí me ministra mucho. Sé que a ti también, porque te oigo cantar con todo tu corazón eso. Aquel coro que dice que yo quiero alcanzar aquello, dice. Sí, pero es que a mí me gusta la palabra aquello, porque ¿qué es el aquello? ¿Qué es ese aquello? No lo sé, pero yo quiero alcanzar aquello. Es como que supiéramos que está, pero no que es. Es como que ciegos con los ojos cerrados sabemos que ahí hay algo. Yo quiero alcanzar aquello, por lo cual nací de nuevo. ¿Por qué nací de nuevo? ¿Por qué fui alcanzado? ¿Por qué tú y yo y no otros? Es un misterio. ¿Por qué tú y yo y no otros? Pero y ahora debe haber una razón por la cual nos alcanzaron. Pero nosotros siempre queremos apresurar las cosas. Queremos apresurar las cosas y nos lanzamos a veces a situaciones difíciles. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Entonces, nacimos de nuevo y somos ciudadanos en los cielos. Y cuando entré, yo dije: el profeta Tito ya me palanqueó todo el tema que yo traía. Porque yo venía pensando, desde hace meses que vengo pensando en este capítulo 87 de los Salmos, porque es bien profundo y debe haber un montón de cosas que no le atinamos, pero que va en pos de entender aquello. ¿Cuál es tu aquello? ¿Cuál es mi aquello? Y mi aquello está más difícil que el tuyo, porque a mí me queda menos tiempo que a ti para encontrar ese aquello, porque hay un tiempo límite para encontrarlo. Entonces dice el Salmo 84, está hablando Dios en el Salmo ahí, y dice: mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá:
este nació aquí. Dios tiene un control de dónde manda los espíritus humanos, en qué país. De sus moradores se dirá en el futuro: este nació aquí, en Babilonia, en Filistea, en Tiro. Dios sabe dónde nace cada uno. Imagínate que hay que agregarle: yo sé que naciste en El Salvador, naciste en Guatemala, naciste en Honduras. Sos gringo o asimilado. Bueno, no, aquí es donde nació uno, ¿va? No que se pinte el pelo. Pero en el verso 5 dice: pero de Sión es la iglesia. Pero de Sión se dirá, lo está profetizando, de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella. Ese y aquel, tú, él, nosotros, vosotros. Se dirá que nacieron en Sión. Se está refiriendo aquí al nuevo nacimiento. Y el Altísimo mismo la establecerá. El Elyon establecerá a Sión. Y así lo leemos en el Evangelio, en los 4 evangelios. Que los 4 evangelios son como el resumen del centro, del núcleo de todo el plan de Dios, que es Cristo. Las 4 visiones de Cristo. Pero ahí se habla de que Cristo iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Y Juan el Bautista, que es enviado antes, va a ser llamado profeta del Altísimo, porque es el Altísimo mismo quien establece a Sión. Y Él es el que decide quién nace en Sión. Tú, él, este y aquel. Los que nacieron en Sión están en un listado, en un libro. El Señor contará al inscribir los pueblos: este nació ahí. Nos tiene Dios controlados. Imagínate aquellos miles de millones, billones, trillones de espíritus delante del Altísimo, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oyendo decir: yo dije que nacieras aquí, yo te puse en Sión, yo te hice nacer de nuevo. ¿Qué iremos a decir? Bueno, aquí dice el Salmo 87:7, dice: entonces, tanto los cantores, todos los que cantan a Jehová, todos los que ministran con instrumentos dirán: en ti están todas mis fuentes de gozo. Adoramos a Dios, porque su misericordia nos hizo nacer en Sión. Pero ¿y eso cómo lo sabríamos si el Evangelio no nos revela cuál es nuestra identidad? Por eso es que ya no te gusta el pecado. Por eso es que en lugar de jugar maquinitas te veniste. Tenemos una nueva identidad que va siendo dirigida a la revelación por el ministro que nos cubre. Por eso, hermanos, nosotros como ministros debemos saber que el llamamiento al ministerio provoca soledad. No te podés hacer tan amigo de las ovejas, porque no sabes si van a poder soportar el guamazo de ser tus amigos, de respetarte, aunque te miren los pies de barro, temiendo que el día que se enojen te van a criticar, van a decir hasta la muela que tenías picada. Digo, eso es que me acabo de lastimar una y me vieron la muela mucho. No, pues se me ocurrió, pero, o sea, te conocen y ellos pueden fallar. ¿Y quiénes son para no fallar? Todos somos humanos. Pero el punto que te digo es que uno como ministro está solo. Esa soledad tiene mucho, digamos, está programada por Dios. No te sientas así como: ay, pobrecito yo, que nadie me quiere. No, sí, sos amado. Es que la soledad primero nos obliga a buscar a Dios.
Segundo, nos obliga a amar a nuestra mujer, porque es la única que nos oye y la que está allí, la que no se va. Bueno, si se va también la arruina, hijito, pero no, mira, yo veo a tu esposa, ella no se va a ir, ahí se va a quedar. Aprende uno la compañía. ¿Quién es tu compañía confiable? Aprende a uno a tener una comunión profunda con su familia. La soledad es parte del ministerio. Y también es para que cuando ya tengas tu púlpito, ahí prediques todos los días y ahí desarrolles el don que Dios te dio. Hermano, no viene uno ya de predicador, tiene que formarse. Tiene que ir entendiendo, viendo las metidas de pata, los errores, las ignorancias, las tonterías, todas las cosas que puede hacer uno cuando tiene el micrófono en la mano, y uno va aprendiendo de sus propios errores, y también cuando ve el ejemplo de otros ministros que ya nos llevan una distancia. Aunque nos lleven años luz de distancia, vemos cómo hablan, cómo dicen, hasta dónde llegan los límites de la broma, del chiste, de la alegría, y hasta dónde llega también, bueno, todos los límites los vamos entendiendo, porque hermano, uno viene del mundo vulgar. ¿Te recuerdas que sí le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles también? Estos son del vulgo, son vulgares, son del vulgo y sin letras, analfabetos, son analfabetas estos. Y aquellos que nos maltratarían mucho, ni entendieron. Y yo me imagino que aquel fariseo le dijo, mire, don Pedro, le dijo, ¿y cómo se llama a la N que tiene un bisoñé hacia arriba? No sé, dijo. Ñ, le dijo, ñ. Del vulgo y sin letras. Quiere decir que tenía que aprender. Pero cuando lees las 12 epístolas de Pedro, cuando uno lee las 12 epístolas de Pedro, dice, pero ¿quién pulió a este escritor? ¿Quién pulió a este predicador? Pues el Espíritu Santo, usando el púlpito que Dios te ha dado. No te preocupes mucho que no seas visitado, porque a qué hora nos visita el apóstol a todos. Lo que tenés que saber es que estás bajo cobertura y que sos amado, que sos cuidado, porque eso nos lo enseña el Evangelio. Varias veces dice Pablo, yo decía ir a vosotros, pero Satanás me lo impidió. Había cosas que impedían, que Señor reprenda al diablo. Pero mira, nosotros, aunque estamos lejos, tenemos primero el retiro, este retirón. Este retiro es de comunión, de coinonía. No andes solo y apartado. Busca a tus hermanitos, conoce a los que no conoces, no hagas bolita con los que ya conoces, sino mira quién será ese y usted dónde está, hermano. O si no, de una vez de tutis frutis, ¿y tú dónde estás? Porque ese es el momento de comunión, una comunión literal. Pero nosotros todos los jueves tenemos una comunión en el estudio de pastores con nuestro apóstol. Y de ahí te logro ver cuando salen los cuadritos, ahí las caritas, ahí que haces así. Algunos los logro ver cuando me pongo mi anteojo. Entonces tenemos el retiro, tenemos el estudio de pastores, y además todas las predicaciones apostólicas para profundizar, para que nosotros vayamos por medio del conocimiento buscando el aquello, tu aquello. Aleluya. Ahí sí me contestaron. Y de manera invisible el Espíritu Santo nos está guiando. Hermanos, no estamos solos. El Padre
El Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros mientras desarrollamos nuestra visión pastoral. Si le pedís ayuda a otro hermanito, ¿a quién le pasa lo que dice Cantares? Que por cuidar viñas ajenas dejó de cuidar la de él. Nosotros como pastores estamos encargados de una viña. A esa hay que darle duro, ahí hay que sembrar, ahí hay que todo tu trabajo, tu pensamiento debe ser la obra que Dios puso en tus manos. Hermano, pero la del otro tiene necesidad, pero el otro ya le puso Dios a otro ahí para que el otro busque cómo hacer con la otra obra. No se puede hacer trabajos a la vez. Por hacer uno dejas de hacer el tuyo. Pero Dios está con nosotros. Dios nos va corrigiendo y nos va dando esa visión ministerial para llegar a entender quiénes somos. Como el retiro de pastores, si Dios te llamó de pastor, tenés que cuidar tu viña. Mira cómo somos nosotros, los humanos. No parecemos, pero somos criados a imagen y semejanza de Dios. No, hermano, y que el evangelio es maravilloso. Mira, a mí me da pena esa revelación, porque digo yo, me puedo atarantar sabiendo eso. ¿Y por qué? Porque veo a otros. Los hijos del rey no tenemos necesidad, los hijos del rey no lloramos. Yo no chillando ahí, yo no con necesidades. ¿Seré yo hijo del rey? Pero a pesar de nuestros defectos, aquí dice que por creación nuestra raza fue diseñada a imagen y semejanza. Y ese verso ese que pensé que me había apalanqueado el hermano Tito, pero no. No, lo que pasa es que el mismo Espíritu nos estaba hablando. Yo digo que anoche él también andaba sufriendo como yo. Mira cómo dice el Salmo 82. Yo dije, dice Jehová, yo dije, vosotros sois dioses. Uy, pero tened cuidado, no seas creído, porque de todos modos la ley y los principios que nos enseña el evangelio es que el que va para arriba, al rato viene para abajo. Pero el que va para abajo, el que se humilla, al rato va para arriba. El que se humilla, Dios lo exalta. Y si Dios te exalta, ¿quién te baja de ahí? Vosotros dioses sois, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis. Entonces no estamos en ese nivel. Lo somos, pero no estamos en el nivel de dioses, de vivientes, sino estamos en el nivel de hombres. Como hombres moriréis y caeréis. Moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Pero Juan en el capítulo 10 y verso 34 se refiere a este verso tan difícil que los insensatos seguramente tomarían como un punto a su favor, para decir su grandeza, para expresar su grandeza, su intelecto, su inteligencia, su conocimiento. Pero no es así. Jesús confirma este versículo de una manera tan poderosa. Jesús le respondió a los fariseos, que deberían de saber el Salmo 82, y les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Se refería al verso 6 del Salmo. Pero eso es lo que me impresiona. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, pero mira esto, y la escritura no se puede violar. Si Dios dijo, vosotros dioses sois, apuntalo para tu ID. No solo nos hicieron a imagen y semejanza de Dios, sino que la escritura nos llama dioses con minúscula. Aquí lo que más me impactó es que en el evangelio de Juan, cuando dice los llamó dioses, utiliza la palabra teos, la misma palabra que se utiliza para Dios con mayúscula.
Entonces, hermano, aunque estés, digamos, en un momento difícil, aunque estés derrotado, aunque vengas riendo por fuera pero llorando por dentro, o al revés, ¿va? Llorando por dentro. No, ya me confundí cómo era, pero al revés, va. Pues vengamos como vengamos, apuntá en tu ID quién sos, porque todas las cosas que nos ocurren cooperan, están a favor, están planificados por el que nos salvó. Porque nosotros tenemos esa identidad divina que Dios nos dio. No es ganada, no es arrebatada, no es ni por portarse bien, sino que así fuimos creados y así se nos reconoce, aunque estemos en la parte de como hombres moriréis y como príncipes caeréis. Estamos en esa situación, pero apuntá para tu ID, para cuando te toque humillarte, recordate. Y Cristo siendo Dios, Cristo siendo el Verbo encarnado, se humilló. Y nosotros, hermano, a veces tenemos la culpa de las cosas y no lo reconocemos. Tenemos la culpa de las cosas y le echamos la culpa al otro. Que no se te olvide quién es el que falla cuando te toque a ti, porque si no, uno se agarra de una rama muy peligrosa, que es ser indulgente con uno mismo. A todos te los pasas trayendo con sus errores, pero tú sos tan lindo contigo mismo, tan indulgente. Es que tú sos una linda criatura. Así se juzga a uno. ¿Quién como tú? Ya se empieza a robarnos la gloria de Dios. Sí, no, yo no robo, no miento, no soy abusivo, hablo lindo. La última que vas a decir, no peco. Y la Biblia dice que el que se atreve a decir que no ha pecado hace a Dios mentiroso. O sea, ya pecó ahí, va. Hijitos todos. Ahora mira, entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Ya nos hizo nacer de nuevo. Mira, ya estamos aquí, ya estamos hasta predicando. Pero dice Filipenses, dice Pablo, ya estaba seguro de esa parte de su identidad y nos la comparte. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros y también en él, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nuestra vida nos va perfeccionando. Mira, no te apresures cuando fallemos. A veces uno se avergüenza, a veces uno y hace bien, ¿verdad? Pero digamos, no ocultes tu error, sino que la clave del error, del pecado, es reconocerlo, entenderlo bien para ya no volver a cometerlo y seguir adelante. Si se ofendió a alguien, se pide perdón. ¿Verdad? Te chocaron el carro, pues que te lo paguen y te lo pongan ahí otra vez, ¿verdad? Pero nadie te lo choca porque no se lo prestas a nadie, solo a tu esposa. Ella es la encargada de los rayones del carro. ¿Qué pensaste? ¿De prestarlo? No, hay unas damas eficientes para el manejo y otras que se distraen, pero es por distracción. Entonces, hermanos, la última gran señal, cuando se derrame la gracia prometida, la gracia del Espíritu Santo, hasta ahí vamos a ser perfeccionados. Entonces, para mientras tenemos que vivir con nuestro error, con nuestro tropiezo. Pero ¿cuál es el producto terminado? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tomando el modelo de Jesús, mejor lo leo aquí.
Y fue para esto que Él los llamó. Ese es un aquello, mira, eso es parte del aquello. ¿Para qué nos llamó el Señor? Mediante nuestro evangelio, dice, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los aquellos finales es que lleguemos a ser gloriosos, que la gloria que tiene Jesucristo como el Hijo de Dios también se manifieste en nosotros. Pero ahorita sí que no nos vemos nada gloriosos, hermano. Ingloriosos. Nos vemos hasta como deshonrados. Pero el plan de Dios, el producto terminado, es que Cristo va a compartir y nos va a ministrar y va a manifestar su gloria en nosotros. Vamos a ser gloriosos, hijitos, vamos a ser bonitos, hermano. Se va a recuperar. Vosotros dioses sois. Bueno, yo hice mi dibujito aquí. Entonces, fíjate, nosotros nacimos de nuevo. Somos hijos entonces del Altísimo, del Padre, también de Cristo, del Espíritu Santo, porque nacimos de nuevo por el Espíritu. Ahora, solo quería darte una idea de la genealogía del Verbo. El Verbo encarnado es Jesucristo. ¿Cuál es su genealogía? Bueno, digamos la que aparece en Mateo. Aparece que Él es un rey. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Digamos, la genealogía del rey. Y a nosotros nos dicen que nosotros también somos reyes y sacerdotes. Pertenecemos a un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, tenemos otro aquello de la identidad. Sos un rey. Hijita, sos una reina. Ala, yo pensé que ya me venías a traer. Yo te iba a decir, no, ahí dice que me falta bastante. Vos. Gracias. Entonces, hermano, debemos aprender también cuál es el comportamiento de los reyes. Los reyes se comportan con dignidad. Se hacen expertos en las guerras, pero no con las armas humanas. Se hacen expertos en estrategias de guerra espiritual. Y no solo reprendiendo al enemigo, sino que conforme la enseñanza, cómo enseñar mejor, cómo procurar que el pueblo reciba mejor la palabra, cómo hacer hombres y mujeres poderosas. Pero una de las cosas que tienen los reyes, hijitos, es dignidad. Pero mejor no seguimos ahí, porque eso tú lo podés extender. El otro que tiene la genealogía el otro evangelio que tiene genealogía de Jesucristo es Lucas, que habla de Cristo como hombre. Esa es la genealogía de Lucas, es la que lleva a María. La genealogía de Mateo es la que llega a José. Y dice Lucas 3:23: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José y Elías y María, quien era hijo de Elí. Y ahí se empieza a ir toda la genealogía. Es decir que también, hermano, qué glorioso alabar, adorar, ver cosas maravillosas, nacidos de nuevo, ver milagros, ver maravillas de Dios. Pero no se te olvide que somos humanos todavía. Genealogía para que entendamos las dos naturalezas de Cristo: como rey, como humano y también como Dios. La genealogía divina del Verbo aparece en el Evangelio de Juan, cuando dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso quiere decir, el Verbo, que es Dios, no tiene parientes antes que Él, sino que por su venida, por su encarnación,
como hombre, se forma la familia divina, llegando a ser el Verbo encarnado, el Hijo, y quedando Jehová de los ejércitos como el Padre. Porque el Hijo encarnado, el Verbo encarnado, reconoce a Jehová como su Padre. Y queda establecida la familia divina. Esa genética es la que tenemos nosotros, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habitan en nosotros como un templo. Mira qué clase de personas somos, hermano. Aunque te falte un diente, aunque no oigas bien, aunque no mires, aunque se te caiga el pelo o no te guste cortártelo, aunque los otros equivocadamente piensen que sos feo, porque Dios no hace cosas feas, extrañas algunas. Hermano, ¿cómo nos acercamos a nuestro ID? Tenemos que acercarnos a aquel revelado en la Escritura como el Verbo encarnado, el cual Pedro dice que para nosotros los que creemos, Él es precioso. Él tiene un valor incalculable para nosotros. Es el que nos otorgó la salvación. Es el que encarnó, vivió entre nosotros, fue a la cruz, nos sustituyó, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y viene, tiene cita de nuevo con el mundo que Él rescató. Viene por los que le hemos creído. Entonces Él es precioso para nosotros, en su grandeza, en su infinito poder, en su infinita inteligencia, en su eterno poder. Mira cómo nos habla, qué es lo que nos dice de Él mismo. Dice en la epístola, no, ese es el libro de los Hechos 3:15, dice, le dice a los judíos: y disteis muerte al autor de la vida. Mira qué hizo el Verbo. Es inspiración divina. Digo, yo voy a crear la vida, yo voy a hacer la vida, porque dice el Evangelio que la vida está en Él. Sí, esa que conocemos nosotros, la vida en la tierra, la vida espiritual, la vida eterna, la vida en abundancia, todas las vidas Él las diseñó, es el autor. Mira qué precioso. ¿Y para qué hizo la vida? Él para disfrutar que había vida. No, para nosotros, para que nosotros tuviéramos un lugar donde poner nuestro pie. Hizo la vida de los animales para que nos echáramos un churrascón de vez en cuando. Le dio sabiduría a los hombres para que hicieran la agricultura, para que no fuera solo la carnota la que masticamos, sino con ensalada. Y le dio sabiduría a la suegra para que inventara los aliños, los juguitos esos que se les echan a las ensaladas y fueran deliciosas. Estructuró la vida y de pronto nacemos aquí, todo hecho, todo listo. Pero no solo eso, sino que dice Hebreos 2:10 que el plan era de llevar muchos hijos a la gloria, pero hicieron perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Hermano, mira lo que hacen los sufrimientos. No nos quejemos mucho, porque la Biblia dice que Dios no pone un sufrimiento mayor del que podemos soportar. Ay, pero Señor, recordate que somos débiles, ponénoslo suavecito, por favor. Los padecimientos nos llevan a la perfección.
Cristo es el ejemplo. El Señor Jesús es el ejemplo. ¿Por qué lo hicieron padecer? ¿Por qué permitió Dios que padeciera? Se iba perfeccionando y enseñándonos a nosotros la ruta. Pero el punto aquí es que también no solo es el autor de la vida, es el autor de la salvación. O sea que él pensó así: le voy a dar todo a mis hijitos estos, voy a mandar a los espíritus allá a Sión, pero sé que el pecado se los va a convencer, los va a atarantar, los va a hacer que tropiecen. Entonces yo voy a preparar una salvación que no dependa de sus obras, sino que, dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe. Él diseñó la fe, quiere decir que dijo: pues yo voy a poner esto así para que su justicia yo la voy a ver porque me creen, porque me aman, porque me adoran. Esa va a ser para mí la justicia. Y nos lo preparó. Y además dijo: bueno, como uno tiene que morir por estos, ¿a quién escojo? Dijo: no, yo mismo lo voy a hacer. Autor y consumador. Y por eso es que la Escritura dice también de ese Cristo que es precioso. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. De tal manera el evangelio llega a permear en nuestra vida que, digamos, para el hombre este es el verso más conocido. Para todos los humanos, hasta en los partidos de fútbol sale. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese te lo debes de saber de memoria. Principalmente cuando uno va a pedir visa o papeles. ¿Y usted para qué quiere ir a los Estados Unidos? Yo porque voy a un retiro. Usted no es pastor, usted tiene cara de pecador. No, soy pastor. Usted huele como alcohol. Es que fui a ministrar la herida de un hermano y le eché alcohol etílico. Si usted es pastor, dígame qué dice Juan 3:16. Peor si no te acordás ahí. Mira, este verso dice que Él nos ama. Nos ha amado siempre. De tal manera. Mira qué ejemplo para que uno ame a su esposa. De tal manera ama a esa condenada a vivir contigo. Qué ejemplo. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Él nos ama. Aunque te sientas solito, Él ahí está, te ama. Decidió ser invisible y Él ya dio el rescate. Dio a su Hijo. Y ahora viene nuestro trabajo. Él ya comenzó. Ahora nuestro trabajo es creerle. ¿Cuántos quieren creerle al Señor? ¿Y cuál es la recompensa? La vida. No la vida humana, porque esta tiene un límite. La vida eterna. Entonces, hermanos, nuestra identidad está íntimamente ligada con el evangelio que nos lo revela. Y nosotros lo que debemos hacer, de acuerdo a nuestra identidad, es creer en el evangelio. Las facetas son creer, defender, resistir y propagar. Creer en Juan 3:16. Pero defender, dice el apóstol Judas: he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente, con feeling, con sentimiento, no todo aguado, no todo frío, no todo áspero, no todo desabrido.
no todo tibio, a contender ardientemente por la fe. Y ya no está hablando ahí solamente de creer en Cristo, sino la fe como doctrina, como forma de vivir. Si pecamos, arrepentirnos. Si pecamos, reconocer nuestro pecado. Si nos portamos mal, pedir disculpas y seguir adelante. Defiende. Nos mandaron a donde estamos para hacer defensa del evangelio, no solo con lo que decimos, sino cómo vivimos. ¿Y sabes qué? Hay que resistir el asedio. Así dijo el apóstol Santiago en su consejo: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Ay, hermano, cuando uno no está en prueba, persevera rápido, fácil. Sí, parece uno nena ahí quejándose, ni nada le ha pasado. Por eso los hermanos inventaron aquello de que como cuando un jugador le hacen un foul, ¿vale? Juegue, no sea nena, ¿va? ¿O quién se lo inventó? El hermano Tito. No, alguien se lo inventó y nosotros lo oímos. El hombre que persevera bajo la prueba no se va, resiste. Un pomone tiene la resistencia ahí, sabe en quién ha creído, sabe que lo están cuidando y sabe que todas esas cosas también cooperan a su favor, aunque no lo entiende, pero lo sabe. Porque una vez que ha sido aprobado, viene la recompensa. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, ¿cómo uno muestra que ama a Dios? Resiste la prueba. Ay, no como aquellos, hermano, que la esposa le dice: pues si querés nos divorciamos. Órale pues. Una pruebita, hermano, y ya calabaza, cada quien para su casa. No, hermano, resistamos. Y eso nos va a hacer bienaventurados y coronados. ¿Y cuál es nuestra otra responsabilidad en nuestra identidad? Propagar el evangelio, que otros lo conozcan. Dale sentido al área de evangelismo de tu iglesia, que es muy posible que no tengas, pero tenés un área de discipulado que da envidia, ¿verdad? 108 discipulados en toda tu ciudad. ¿Y los que no conocen a Cristo qué? Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Ese es Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio. Como un hijo sirve a su padre. Ahí hay miles de almas esperándote. Ellos no saben que son de Cristo, ni tú. Tenés que llegar y ayudarlos a que oigan su llamado. Y ya hay llamados que busquen el aquello. Padre, danos una identidad fuerte para que fluya en nuestros labios una palabra con autoridad, para que fluya, Señor, del ministerio nuestro, del ministerio que nos has dado en tu misericordia, del ministerio que representamos, que fluya una palabra poderosa, que traiga el arrepentimiento a los pecadores, que se conviertan los que no saben de ti. Señor, los que han caído, los que están caídos, que andan por ahí, que escuchen el mensaje que pones en nuestra boca. Yo bendigo, Señor, la boca de tus pastores, de tus siervos que has traído a este retiro,
a encontrarnos contigo, a darnos una nueva dimensión ministerial, a renovar nuestras fuerzas, a abrir nuestros ojos para ver nuestra identidad y que no perdamos el piso, no perdamos el entendimiento, creyendo que somos la gran cosa, sino que proclamando al que realmente es grande, el que realmente es poderoso, al que le debemos todas las cosas. A ti, Señor, que fluya la palabra en nuestras bocas, cantando que tú eres nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido revelados en su palabra a nuestro favor. Así te bendigo en el nombre de Jesús. Así con tus ojitos cerrados, decirle: Señor, recibo que fluya de mis labios, de mi conducta, que fluya de mi familia, de mi congregación, esa palabra poderosa, porque así, Señor, nos lo prometiste desde entrada en tus dones proféticos, que nos venías a dar una nueva dimensión, que fluya la palabra. Y allá deja las mentiras, la hipocresía, el engaño. Fluye la palabra de verdad para que proclames este misterio revelado, el misterio del Evangelio. En el nombre de Jesús recibo, Señor,